de semana, muy buenas noches. Gracias por estar pendiente de A la Medida. Es un gusto compartir con ustedes el análisis de la noticia y por supuesto para ello también se encuentra Julio Taramonti. ¿Cómo está, Julio? Sandy, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos que nos están viendo en este momento a través de TN23, a través también de Telediario en Canal 3 y por supuesto usted que nos escucha en Radio Cadena Sonora. ¿Te puedo pedir algo, Sandy? Si puedes perfilar ese primer tema. Así es, porque hace unos momentos el presidente de la República, Alejandro Yamatei, dio a conocer acerca de 5 nuevos casos positivos del COVID-19, pero no todos son malas noticias, sino que también informó que 2 personas se recuperaron de esta enfermedad. El presidente Alejandro Yamatei confirmó 5 nuevos casos de pacientes positivos con COVID-19 en el país. Según explicó el mandatario, con estos casos la cifra de pacientes confirmados se elevó a 294. Quiero decirles que hicimos 275 pruebas. Nos arrojaron 5 casos nuevos. 2 personas más fueron recuperadas. De estos 5 casos nuevos, 4 son hombres de 30, 35, 44 y 50 años de edad y una mujer de 40 años de edad. 2 de estas personas tuvieron contacto con casos activos. 2 más están en investigación. Y un tercero que venía deportado de uno de los vuelos y con lo cual llegamos a 51 personas de ese vuelo. En total tenemos al día de hoy 294 personas, 24 han sido recuperadas, 7 lastimosamente fallecieron, tenemos 261 casos activos y 4 personas que están en estado crítico en un hospital, en el hospital de Villanueva. Asimismo, dio a conocer que a partir del martes, el Hospital Roosevelt, el Hospital San Juan de Dios y el Hospital de Quetzaltenango podrán realizar pruebas de COVID-19. También dijo que esperan realizar 1.500 pruebas diarias para detectar el coronavirus, luego de lograr convenios con las universidades de San Carlos de Guatemala, del Valle y Mariano Gálvez. Por otro lado, el mandatario explicó el por qué se modificó el horario de toque de queda. Una de las cosas que me han preguntado mucho este día es por qué la ampliación del horario, por qué pasamos de 4 a 6 de la tarde. Miren, no es por presiones de nadie, porque no aceptamos presiones de nadie, es por una simple y sencilla razón, básica y fundamental. Hasta el día de hoy habíamos estado viendo el comportamiento de la gente y vimos que los supermercados principiaban a cerrar, unos a las 2 de la tarde y otros a las 2:30, para que su personal tuviera tiempo de trasladarse o de ser trasladado, para que a las 4 de la tarde todo el mundo estuviera en su casa. ¿Qué nos generó eso? Nos generó colas. Vimos también que el horario de los bancos se había disminuido drásticamente para poder llegar a sus casas. ¿Qué nos generó? Más colas. Y muchas instituciones principiamos a ver que habían más colas en la calle cuando la contradicción es que tiene que haber distanciamiento social y no apeñuscamiento social como lo estamos viendo en las colas. ¿Qué fue lo que logramos con esto? Después de haberme sentado con la Asociación de Infectólogos de Guatemala y con algunos epidemiólogos el sábado pasado en Casa Presidencial, discutimos sobre esta posibilidad de ampliarlo en 2 horas y llegamos al entendido que era mejor esas 2 horas para que las gasolineras, los bancos, los supermercados, todas las tiendas de conveniencia, todo lo que vende productos de alimentos que no sean los mercados, pudieran cerrar a las 4 de la tarde tal y como ha quedado exactamente igual desde que principiamos esto el 13 de marzo. Por lo tanto, es solo 2 horas más para que todo el mundo tenga chance de ir a su casa, haya menos problemas y haya menos atrancamientos en las salidas de la ciudad, tratando de llegar rápidamente a sus casas. Esa es la única razón por la cual se llegó a esto. Bueno, muchas cosas importantes para el análisis en este tema. Primero, Sandy, que ahora se están haciendo ya más de 1.000 test diarios. Y esto, televidentes, es relevante. A ver, hagamos una pequeña recapitulación de todo aquello que dijo el presidente Alejandro Yamatei. Tenemos en este momento 294 casos en total de COVID-19 en Guatemala. De esos, 261 al día de hoy siguen siendo casos activos y se mantiene todavía en 7 el número de personas contagiadas que lamentablemente en su momento pues fallecieron. Sin embargo, también, y esto es un dato a destacar, Sandy, 24 personas ya se han logrado recuperar totalmente del COVID-19. Digamos que esta sería la primera parte de la locución de esta noche a las 19 horas del presidente Yamatei.
Yo creo que poco a poco, como va avanzando también esta pandemia, Julio, vamos observando el comportamiento del virus, porque en un inicio se decía, bueno, este virus no tiene ningún tipo de cura, la persona que le da probablemente se vaya a morir, y era una situación muy lamentable. Ahora hemos visto que en diversos países, y obviamente Guatemala también es parte de ellos, sí se han tenido casos de pacientes que se han recuperado. Pero sabemos mucho que los casos que se complican también y los cuales las personas han fallecido son los que tienen algunos antecedentes de enfermedades cardíacas, pulmonares y demás, y que obviamente esto sumado con el virus ha provocado una consecuencia fatal. Pero sin duda, manteniendo ciertas medidas, Julio, yo creo que va a ser muy importante seguir manteniendo estos casos. ¿Cómo has visto tú estas disposiciones y sobre todo también esas medidas que se continúan, y qué piensas acerca de la reacción de los guatemaltecos también en cuanto a obedecer las mismas? Yo sigo viendo las medidas de parte del gobierno como medidas oportunas, y no porque yo lo diga, Sandy, sino porque a comparación de otros países, y aquí no podemos tapar el sol con un dedo, Guatemala ha logrado algo que es interesante, es decir, contener el crecimiento, que igual va a crecer, eso lo tenemos claro, de esa curva ascendente del COVID-19, pero era preocupante, por ejemplo, oír el viernes 31 casos, luego el sábado ver otros 30 y pico de casos. Sin embargo, creo que hoy la noticia es bastante buena. Mientras logremos mantener un número no tan alto de casos, significará que siempre los vamos a tener. Significará también que en el mes de mayo y junio probablemente vengan los picos y los repuntes más altos de la primera ola de COVID-19, pero también va a significar que el Estado de Guatemala está debidamente preparado. Acerca de la otra medida, la disminución en cuanto al tiempo del toque de queda, no se preocupe, eso lo vamos a analizar en el segundo tema. Así que concentrémonos en este tema de los casos. Andy, ¿tú cuál es tu opinión en este caso? Pues mira, al principio, para hacer una mención de algo, el presidente había mencionado, si los casos se mantienen y no suben diariamente a 20, vamos a continuar con las medidas. De lo contrario, estas se pueden incrementar, pueden ser un poco más estrictas, y yo creo que la conferencia de ayer, el mensaje a la nación, muchos esperábamos medidas mucho más extremas, sabiendo que anteriormente había dado a conocer más de 30 casos, es decir, superaba la cifra que ya se había dado. Pero también es cierto que han logrado pues identificar los casos, es decir, no se ha salido de control, y por lo tanto es que tomaron la decisión de continuar con ciertas medidas y hacer unas ciertas modificaciones, como por ejemplo la modificación de la locomoción interdepartamental en algunos específicamente. Sin embargo, en otros casos sigue bastante restringido, y ahí me voy a referir a algo, y por eso en pantalla vamos a ver unos datos donde nos va a poder ampliar este tema de la información en cuanto a la estadística. Sabe, por ejemplo, que la región con más casos sigue siendo la que integran los departamentos de Guatemala, Chimaltenango, Zacatepeques, con 178 casos. Estos tres departamentos más el Progreso en este momento tienen prohibida esa locomoción interdepartamental que has mencionado. Todas las demás regiones lo pueden hacer. Por ejemplo, la región de Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos tiene 53 casos de COVID-19. La región número 3, que comprende Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, El Progreso, reporta 24 casos. La región número 4, que es comprendida por Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepeques y Retaluleu, ha reportado hasta el momento 22 casos, mientras que la región número 5, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché y Sololá, es la que menos casos de contagio registra, con 17 personas confirmadas positivas de COVID-19. Al final de cuentas, cuando uno mira esto así por región y por números, seguimos pensando que las medidas adoptadas primero por el gobierno han sido las adecuadas, y segundo también por aquellos guatemaltecos que responsablemente, Sandy, han hecho caso a ese aislamiento social, a usar la mascarilla, a usar jabón, a desinfectarse y a tener en la medida de lo posible la situación de precaución de quedarse en casa si no es necesario salir. Otra situación que yo resalto, Julio, de la conferencia de hoy, por ejemplo, ese mensaje que hace unos momentos dio al presidente, es en cuanto a incrementar los lugares, los laboratorios para poder hacer las pruebas. Es correcto. Ya se mencionaba que el Hospital Roosevelt iba a ser uno de ellos, el Hospital General San Juan de Dios, el de Quetzaltenango, y también hay posibilidad de que otros centros privados también tengan ese permiso. Obviamente no se va a cobrar, eso es algo muy importante. Así es. Al momento que se pueda implementar,
no le tienen que cobrar porque es un convenio que se va a firmar. Las universidades que se están sumando, Eso me llamó la atención. La San Carlos, la Mariano Galvez y también la Universidad del Valle de Guatemala, que van a apoyar. Yo creo que son universidades que tienen el potencial, que tienen ciertos aparatos también. Sí, tienen la tecnología Y correspondiente. qué bueno que se puedan sumar ante esta situación, Julio, porque son muy importantes y vienen a sumar mucho, aportar mucho para hacer más pruebas. Esta es una situación importante porque al final de cuentas en este momento, aunque tal vez a algunas personas no le parezca, estamos en medio de una batalla. Así Y esa batalla que estamos librando es en contra de un enemigo silencioso, en contra de un enemigo invisible, pero hombre, que ha costado ya muchísimas vidas, que cuando uno mira, por ejemplo, las cifras actuales en Francia, que es un país que está siendo totalmente afectado en estos instantes por el COVID-19, cuando se ven las cifras de Estados Unidos, realmente uno se alarma. Inclusive, cuando vamos a la vecina Honduras, que ya reportaba el día de ayer 400 y pico de casos, uno dice, realmente hemos logrado mucho como guatemaltecos. Y aquí pues definitivamente las medidas del presidente Alejandro Yamatei han sido las adecuadas. Por eso ahora más que nunca tenemos que entender que el aislamiento social continúa, la cuarentena continúa, el estado de la calamidad continúa y también en su momento, ya lo vamos a hablar, el toque de queda continúa, solo que con una variante, ¿verdad? Definitivamente, Julio. Así que hay que acatar estas disposiciones. Sabemos que hay mucha incertidumbre en estos momentos. Eso es cierto. Pero así está la situación. Es un virus que vino a sorprender a todos los A todo el mundo. países. Nadie sabe realmente cómo controlarlo totalmente. Así es. Ni siquiera los países que ya tienen pues un gran avance están tratando de hacer y han logrado mucho y han traído ciertas experiencias también a otros países. Esperemos que esto pase pronto, pero de momento nosotros tenemos que aportar, haciendo caso a las disposiciones que están vigentes. Es correcto, y Guatemala lo está logrando contener de buena manera. Damos por finalizado de esta manera el primer tema, pero adelanto para ti, Sandy, y obviamente para los televidentes y los radioescuchas, que el siguiente tema hablará de la disminución de 2 horas en cuanto al toque de queda. Yo creo que todo el mundo quiere que hablemos un poquito de eso para entender el contexto, ¿verdad? Por supuesto. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero usted, por favor, acompáñenos. Regresamos enseguida. No cambie, ya sabe que en este momento y a esta hora nosotros somos a la medida. ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir y tratar la infección por el nuevo coronavirus? No, los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus.